Terraza, ¿qué tal me escucha? Buenas noches. Terrazas, hola, estoy saliendo bien, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Terraza, ¿me escuchas? Bueno, también tenemos a Ugarte, Abel Ugarte, ¿qué tal me escuchas? Y vaya usted a saber por qué salgo yo dos veces, ¿eh? Organizador y presentación. Vaya usted a saber. A ver, buenas noches ahí. Vamos a ir repitiendo algunos aspectos, o en todo caso recuperando algunos aspectos que hemos visto anteriormente, ¿no? A ver, vamos a ver. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una economía cerrada y otra abierta? A ver, ¿me contestan o escriben ahí la respuesta respecto a esa pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre una economía cerrada y otra abierta? Recuerden que este tema lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Ahí la curva ISLM de alguna manera representa la economía cerrada, ¿no? En cambio, el modelo Mandel-Fleming representa una economía abierta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que habíamos indicado? Hemos venido comentando esos temas, ¿no? A ver qué dice ahí. Y entró y entró y salió también. Ay, bueno, no está tampoco. Allá, por acá aparece otra vez. A ver, troncos, ¿qué tal me escuchas? Troncos, Sí, Rosa, buenas noches. ¿qué tal me escucha? Confírmame. Sí, ¿y qué? Sí, escucha, ¿no? Ya, gracias. A ver, habíamos hecho esa preguntita ahí anteriormente a tu respuesta, Aarón. A ver si vas ensayando una respuesta de lo más acertada posible. ¿Cuál es la diferencia entre una economía cerrada y otra abierta en el marco de las teorías que hemos visto la semana pasada? También la pregunta es para Terrazas, Ugarte, Troncos y los 50 alumnos más. Bueno, yo voy ayudando. Ustedes tienen que tener sus apuntes, ¿ah? Ustedes no apuntan, se desconcentran y luego se va, pues. Bueno, la diferencia es el comercio internacional. Esa es la respuesta. En una economía cerrada se entiende en términos estrictos que no hay comercio internacional. Cero importaciones, cero exportaciones, no hay. Claro, ya sabemos que en la realidad eso es imposible que exista porque hasta el contrabando entra por alguna parte. Pero las teorías son así, pues. Bien, en cambio, en una economía abierta, sí hay, y hay digamos, comercio internacional. Muchas importaciones, muchas exportaciones, y más bien los estados con sus gobiernos incentivan, promueven el comercio internacional, ¿no? Como pasa en nuestro medio, ¿no? Nuestro medio, aquí en el país tenemos una economía abierta, ¿no?
con comercio internacional muy fluido, ¿no? Muy fuerte en nuestras exportaciones tradicionales, ¿no? No así tanto las no tradicionales, pero ahí vamos avanzando, ¿no? Y también tenemos una alta carga de importaciones, dado que tenemos poca industrialización en el país. Toda tecnología prácticamente lo importamos, ¿no? El celular, la computadora, el aparato que esté utilizando para esta clase, de hecho, ha sido importado. Tenemos muchos ingenieros, científicos y tanto, pero no hacen nada. En otras universidades yo criticaba, no dicen que llenemos un formulario diariamente por ahí, ¿no? No me trae detalles, ¿no? Pero hay un formulario. Pero lo ideal sería pues que uno entre el formulario y pum, pa, ya, cerrado, ¿no? Pero para este formulario que hago referencia hay que dar como más de 10 pasos, ¿no? Y te lleva pues algo de 10 minutos, ¿no? Porque con la carga de la data y eso, ¿no? Y yo le decía, y justamente yo trabajo con ingenieros ahí, con ingenieros de sistemas, ¿no? Y decían tanto en serio y tanto en broma, ¿no? ¿Qué están haciendo los ingenieros de sistemas para agilizar estos largos 10 procesos para que sea uno, ¿no? Y lo más rápido posible. Bueno, eso lo hice hace un mes y la cosa sigue hasta ahora, ¿no? Bueno, la tecnología pues es así, no lo tenemos acá. Bueno, lo tenemos, pero no lo fabricamos, no lo hacemos, no lo tenemos industrializado. Países cercanos como los chilenos, los argentinos, no solamente ensamblan computadoras, vehículos, sino que fabrican, ¿no? Fabrican componentes de estos tipos. Y ni qué decir otros países, ¿no? Bueno, ese es el asunto, pues. Entonces ahí hay que mejorar muchísimo más ahí en nuestra industrialización para que importemos menos, ¿no? Hace unos meses atrás, en campaña, el actual presidente Pedro Castillo dijo, vamos a restringir las importaciones. Y salieron mucha gente pues, a protestar. Y bueno, de alguna manera, bueno, el presidente lo hacía con el sentido, digamos, con el sentido de promover la industria nacional, el agro nacional, el quehacer nacional. Esa era la idea. Pero claro, no pensó en que casi no fabricamos nada. Son muy pocas cosas. Digamos, del 100% de bienes que utilizamos, eh, solamente fabricaremos pues, un 10%, ¿no? Y casi el 90% lo importamos. Es grande, enorme la fuerza importadora que tenemos. Por el momento, ni pensar, no podemos desligarnos de eso. Pero si emprendemos, digamos, una fuerte campaña para industrializar el país, en todo caso, en 5 años que se vaya este gobierno, si es que se va, habríamos avanzado mucho en la industrialización. Bueno, la industrialización del país no es de corto plazo, es de muy largo plazo, ¿no? Es posible que si hay un programa de industrialización y este gobierno, como lo que viene, lo aplican de aquí a 50 años, podríamos ser un país altamente industrializado. Por el momento hay que soñar nada más. Bien, bien. Entonces, bien, siguen las preguntitas, ¿no? Siguen las preguntitas por acá. ¿Qué dice aquí Aarón? Sí, bueno, está muy bien lo que comentas aquí, Aarón. Eh, la industrialización del país promueve tremendamente el empleo, ¿no? El empleo, el consumo interno y todo eso. Gracias por ese aporte. Bien, vamos con otro.
con otro temita que estuvimos viendo la semana pasada y que es necesario por aquí repasarlo, ¿no? A ver, se hablaba por ahí de una curva IS, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué representa la curva IS? A ver si se acuerdan. Traten de no buscar la información en los buscadores, sino de lo que ustedes han retenido, los conocimientos, ¿no? Hágase cuenta que ahorita es su examen final y qué están aprendiendo. ¿Qué representa la curva IS? Está demorando. ¿Qué me dice ahí Jesús Alberto? A ver, sería genial un cambio de la... Me viene con otro cuento, este Edgar, ¿no? No tanto, mira, Edgar López, no tanto la Constitución. En el aspecto económico, que es de fundamental, ya la Constitución dice que debemos tener una economía social de mercado. ¿Qué más le vamos a poner ahí? Desligarlo del mercado, de ser una economía social, no, no viene al caso, ¿no? No viene al caso. Así como está bien, economía social de mercado. El asunto es que hay que aplicarlo en la realidad, ¿no? El asunto es que no se aplica lo que tenemos y justamente ahorita comenzamos con esas corrientes, teorías o doctrinas económicas, como el mercantilismo, ¿no? Que fue una de las primeras teorías y que sin embargo que ya no debería aplicarse al momento y se viene aplicando. Aquí no tenemos una economía de libre mercado, sino un mercantilismo y de lo más brutales, ¿no? Así es, así es. Bien, bien, seguimos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Está bien. Esa es la respuesta. eh, Esa es la respuesta de la que dice Aarón, la de Aarón. Representa los bienes y servicios, ¿no? En buena cuenta el PBI, pues, ¿no? Porque bienes y servicios es el PBI, ¿no? Bien, bien. Ahora, vamos a ver. ¿Qué representa la curva LM? ¿Qué representa la curva LM? A ver, ¿qué me dicen, por favor? Lo hemos visto ahí en dos clases. Curvita para acá, curvita para allá, gráfico para acá, gráfico para allá, plano cartesiano para acá, para allá, y la curva, y varias curvas ahí, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la respuesta igualmente de Aarón Tronco, muy bien, la oferta monetaria, exacto. Y también es correcto lo que dice ahí Cristian Surco, ¿no? Gracias muchachos. Bien, me salvan el capote ahí. Salvan el capote. Oferta demanda y oferta de dinero, el dinero, ¿no? Ahí vamos a ver. ¿Qué más hubo al respecto acá? Vamos a ver. Pero esta pregunta es una deducción de las anteriores, de la respuesta de ustedes, miren. La pregunta dice, ¿qué pasa en el precio cuando aumentan los bienes y servicios? Ese aumento estamos hablando de la oferta, ¿no? Aumenta la oferta. ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando de una ley fundamental en contabilidad, ¿no? Perdón, en economía, en contabilidad, en economía, ¿no? Una ley, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La famosa ley de la oferta y la demanda. Ahora, no sé por qué le han puesto el nombre de ley, ¿no? Porque en realidad es un principio, ¿no? Pero claro, los principios tienen carácter de ley, de norma, ¿no?
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el precio? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa en el precio cuando aumentan los bienes y servicios? Si mañana ustedes van al mercado y hay, por ejemplo, mucho pescado, ¿no? Mucho pescado. El precio, si tiene pescado un casero, otro casero, la casera ahí allá, la casera de acá, y todas las caseras ahí están vendiendo su pescadito, ¿no? ¿Qué pasará con el precio? Ajá, esa es la ley, lo que dice Aarón, ¿no? Esa es la ley de oferta y demanda, ¿no? El precio cae, ¿no? Se disminuye, como tú dices. Disminuye. Claro, claro, correcto. Te agradezco. Te agradezco ahí a Aarón y también a Jesús Alberto. Jesús Alberto el Canario. El Canario, ¿no? Qué buena. Oye, no, ya no, tiempo no se le escucha, tiempo no se le escucha al Canario, ¿no? No sacaba de canciones, ¿no? Buen salsómano, Jesús Alberto el Canario. Está abierto tu audio. Porque Bien, bien. Seguimos. Entonces, a ver, ¿qué más? Bueno, obviamente, si, si disminuye la oferta, disminuirán los precios, ¿no? No, perdón, me está equivocando, aumentarán los precios, ¿no? Y eso es así, ¿no? Esa es pura ley de oferta y demanda. A ver, Sofía, dime Sofía, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué dices? ¿Qué asignatura es esta? Sofía. Sofía. Bueno, Sofía, ya, correcto, y disculpe, nada más conmigo. Yo quería que a veces le pregunto a algunos alumnos, no acá, no, así en otro sitio, y le pregunto y no saben ni el nombre de la asignatura, y el nombre del profesor para nada, ¿no? Bueno, son datos que debemos retener, ¿no? La asignatura, el nombre del profesor, el correo profesor, el teléfono del profesor, ¿no? Siempre bueno, ¿no? Siempre bueno. Cualquiera que fuera no lo digo por mí, ¿no? Sino por todos los docentes, ¿no? Porque nosotros estamos intercambiando, entrelazándonos, comunicándonos, y esto debemos hacerlo como si fuera pues presencial, ¿no? Así, de esa manera. Bien, seguimos. Ahora, vamos a ver, ¿qué más? Profe, buenas Bien, noches. dime, Constantino. Profesor, al respecto de la producción o sobreproducción, ¿no? Es cierto, ¿no? Que cuando hay exceso de producción, ¿no? En un país, especialmente en el Perú, ¿no? Se hacen, pues, sobreproducción más que todo sucede en la agricultura, ¿no? Hay sobreproducción de papa o hay sobreproducción de cebolla o hortalizas, ¿no? Y los precios bajan, ¿no? Así es, correcto. Es un buen punto. Pero en realidad, mira, no hay sobreproducción en esos productos agrícolas, ¿no? Pero buen apunte que dices, ¿no? Buen apunte que dices. Lo que pasa es que hay dificultades para el transporte. Es increíble que pues en la sierra, por ejemplo, en todo el largo y ancho de la sierra, se pudra la papa, a veces lo tiran al río, no solamente la papa, sino muchos productos, por falta de transporte. Falta de transporte. En nuestro país, pues, es muy accidentado, ¿no? Y las vías de comunicación, carreteras, puentes, caminos, son muy dificultosos. Acabamos de ver, ¿no? Ayer ese tremendo accidente que vio en la carretera central, otro por acá cerca de Lima, varias situaciones, y esto que son pistas por ahí, ¿no? Imagínate, digamos, en mucha parte de la sierra son son trochas, ¿no? Son trochas y la lluvia permanentemente está afectando y todo eso dificulta el traslado, ¿no? Dificulta el traslado. Y es la situación climatológica, la falta de transporte y todo eso lo que no permite, digamos, que los bienes lleguen a los mercados, ¿no? En general. E incluso eso viene, pues,
podrían ser tranquilamente exportados, pero la exportación generalmente se lleva a cabo desde Lima, ¿no? O sea que tendría que traerlo acá, ¿no? Y esa es otra falencia, ¿no? No tenemos, digamos, otros, otros lugares desde los cuales se pueda exportar en cualquier medio, aviones, barcos, trenes, vehículos, necesariamente o mayoritariamente todo pasa por la capital. Y eso pues es un trámite largo, engorroso, tedioso y encarece y hace que se pierdan mucho de los bienes. También otro defecto que ya que me hace te comentaba ese punto, Constantino, es la cadena de intermediarios que hay, ¿no? En la papa dicen que hay al menos 5 o 6 intermediarios, ¿no? Donde la papa, pues en lugar donde se produce está 30, 40, 50 céntimos y a los mercados ya de la ciudad y llegan a 3 soles, 4 soles, ¿no? Eh, no, ni siquiera por el transporte, que es dificultoso, que estamos discutiendo, sino por los intermediarios, una gran cadena de intermediarios, ¿no? Y eso deberíamos, digamos, suplirlo, ¿no? Suplirlo, eso de alguna manera hay tanta manera, en todo caso hay tanta manera de poder hacer, solamente dice quiere voluntad, voluntad para comprarle, pues, toda la producción ahí a los agricultores y llevarlo a los mercados donde haya más acceso y que llegue, digamos, a la gente que necesita, ¿no? Bien, yo les agradezco las participaciones. Entonces, vamos, ahora sí, ya vamos entrando al tema que tenemos para el día de hoy. Partimos por acá. Aquí tenemos un material de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Tenemos que darle los créditos por sus materiales, gracias a los amigos mexicanos. Bueno, lo que vamos a ver, el tema es la teoría de la política económica. Teoría de la política económica. En realidad tenemos este tema que se llama teoría económica. Y ahí este término teoría económica también se le conoce como doctrina económica, políticas económicas, modelos económicos, ¿no? Distintas maneras de presentarlo, ¿no? Aquí tenemos el caso del profesor Adrián González Romo y su colega Nancy Orquídea Trejo Rodríguez, que han preparado este material. Bueno, aquí la política económica es la estrategia formulada por los gobiernos para impulsar las economías de los países. Ese es un punto a considerar, miren. Cuando hablamos de política económica, es la aplicación de la teoría económica. Es la aplicación de la teoría económica a través de la estrategia que menciona acá. Una estrategia, por ejemplo, como esta que hemos ido comentando anteriormente, de economía abierta, de economía cerrada, de economía expansiva, de economía contraída. Esas son ya estrategias que utilizan los distintos gobiernos para llevar a cabo la economía de sus países. Agrega, dice, utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener resultados económicos específicos como política fiscal. Es parte de la política económica, la política monetaria, la política cambiaria o de cambio, como le llaman acá, la política de precios, ¿no? Pues en nuestros medios no se habla tanto de política de precios, pero existe la política de precios. El hecho de que no haya control de precios es porque hay una política de no control de precios, ¿no? Y claro, el sector externo, de eso que hemos venido comentando, el comercio exterior, ¿no? Importaciones, exportaciones, ¿no?
agrega, en México la política económica actual está basada en modelo libre mercado. Esto hablaba del 2017, ¿eh? Como vimos anteriormente. Actualmente, ustedes saben que en México hay un gobierno socialista. Estamos hablando ahí de una economía, pero no ha dejado el libre mercado. En buena cuenta estamos hablando de lo mismo que en Perú, una economía social de mercado. Una economía social de mercado. Pero en México, como ya tiene más tiempo el gobierno, incluso ya hicieron una suerte de referéndum con una elección y el presidente sigue ahí fuerte, ¿no? Se ha ratificado de alguna manera la política económica, socioeconómica de ese país, ¿no? Y sin caer en los problemas que tiene Venezuela y que tiene Cuba, por ahí, ¿no? México como Argentina son dos países grandes de Latinoamérica y que están aplicando modelos socialistas, ¿no? Pero sin salir del libre mercado. Eso al mismo estilo, digamos, del mundo europeo. Si no lo he comentado, aprovecho para decir, en Europa mayoritariamente predomina el estado de bienestar, que no es otra cosa que una economía social de mercado, con fuerte énfasis social y con los mecanismos necesarios para que sin afectar el libre mercado, que todo vaya, digamos, con reglas claras y precisas. Acá, digamos, esas reglas claras y precisas no existen, pues, no existen, sobrepasan al Estado. El mercado prácticamente absorbe el mercado. El mercado, de alguna manera, aquí en nuestro medio hace lo que le da la gana. Incluso hasta la prensa dice lo que le da la gana y quiere poner ministros y quiere sacar ministros. Incluso ha querido poner presidenta, etcétera, etcétera. En realidad, en otras latitudes no se ve esa manera, digamos, de abuso del modelo neoliberal frente a lo que se quiere en el aspecto social, ¿no? Más bien hay un equilibrio en otras latitudes europeas, especialmente de mucha competitividad, el caso de Finlandia, Noruega, Dinamarca, especialmente esos países que son bastante pequeños, pero que son extraordinariamente competitivos, ¿no? Justamente por el fuerte énfasis que le da su modelo de economía social de mercado, con ese plan del estado de bienestar, ¿no? Donde todo el mundo tiene una pensión del Estado, donde todo el mundo estudia y lógicamente todo el mundo genera ingresos, ¿no? Y claro, todo el mundo paga tributos y eso sí es alta la carga, ¿no? Porque un país para que se desarrolle no solamente necesita, digamos, eliminar la corrupción, que es una parte, sino que tributamos más, los recursos son bien utilizados y entonces todo camina de la mejor manera. Este es el contenido que tenemos por ahí: estructura de la ciencia económica, el concepto de política económica, posiciones, principios científicos de la economía de la política económica, un repaso muy rápido: economía y los juicios de valor, etc., etc. Aquí tenemos la estructura de la ciencia económica. Mucho se habla en términos de teorías, la teoría de la economía positiva y la economía normativa. ¿Qué cosa es esto? Luego le vamos a indicar. Y vemos que la economía positiva tiene ahí
dos partes, ¿no? La economía descriptiva y lo que mucho énfasis le hacemos académicamente, la famosa teoría económica. Ahí está. La teoría económica como parte de la ciencia económica. La teoría económica es una parte de la ciencia económica. La ciencia económica es mucho más que eso. Y es en la teoría económica donde se ubican esos aspectos como la microeconomía y la macroeconomía, que es la que nos estamos refiriendo por ahora, ¿no? Y en el lado de la economía normativa está también ahí su división correspondiente, ¿no? Ahora vamos a los conceptos y comentarios, ¿no? Ya habíamos adelantado algo del concepto de política económica, ¿no? Se dijo ya que la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países, ¿no? Y que eso, digamos, se lleva a cabo no solo viendo la parte económica propiamente dicha, sino de la mano con otras políticas, como la fiscal, monetaria, cambiaria, de precios, sector externo. Pero aquí, por ejemplo, entra lo político, ¿no? En esto entra político. Por eso se llama, digamos, política económica. Podemos decir que la parte económica que está aquí al lado izquierdo, que habla de la estrategia, esa parte económica está a cargo en nuestros medios del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, sino también, por ejemplo, el Ministerio el Ministerio de la Producción y otro ministerio que tiene que ver ahí con bienes y servicios, ¿no? Y bien sabemos que la política fiscal, monetaria, cambiaria y de precios está a cargo de quién? Está a cargo del Banco Central de Reserva, ¿no? Y el sector externo, de alguna manera también tiene que ver ahí el banco en términos por la política cambiaria, pero tiene el sector, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior. Tenemos un Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Y respecto a este ministerio hay un comentario, ¿no? El otro día el ministro de Cultura, este señor que fue de Renacimiento Andino, ¿no? Y que ahora el ministro de Cultura había anunciado, comentado, o no sé dónde salió que quería, digamos, ¿cómo le llaman? Fusionar, ¿no? Fusionar, habló de fusionar al Ministerio de Comercio Exterior. No recuerdo exactamente si era con su Ministerio de Cultura, por las cerámicas y los museos y que se relacionan también ahí, o también de repente con el Ministerio de la Producción, que sería más adecuado. Pero, muchos especialistas salió, digamos, al encuentro, ¿no? Criticándolo fuertemente, que no era adecuado, que no sabía en qué se metía y todo eso, ¿no? El asunto es que cada ministerio que existe origina mucho gasto corriente. Cuando hablo de gasto corriente estoy hablando de sueldos y gastos en bienes de consumo, en oficinas y todo eso. Para cada situación sería, pues, claro, de repente ideal tener un ministerio, pero es el alto costo de cada que consume cada ministerio que no permite, digamos, tener todo eso, ¿no? Y entonces hablar de fusionar un ministerio resulta adecuado, ¿no? Al menos si convergen, digamos, al final el mismo propósito, ¿no? Si se relacionan en las actividades
uno con otro, ¿no? Como acabo de indicar, por ejemplo, producción y comercio exterior anclarían tranquilamente ahí, ¿no? Pero bien, el asunto, digamos que eh, hay un gremio fuerte de exportadores, ¿no? Tenemos, sí, sí, hay un gremio fuerte de exportadores, la misma Sociedad Nacional de Industrias, que forma parte de ese gremio exportador, la misma CONFIEP, que es la Confederación Nacional de Empresas, también forma parte de esa, de, del comercio exterior, y entonces, pues, lanzaron su grito al cielo por esa situación. Ellos prefieren estar ahí solitos y manejar sus asuntos, ¿no? Claro, claro. Bien, entonces, este sector externo, entonces, está relacionado con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también, se llama ese sector. Bien. ¿Qué es esto de la economía positiva, no? En términos domésticos, podríamos decir, dice, lo que es decir, lo que pasa en la realidad, que es la realidad, es lo real, lo auténtico, lo que pasa, ¿no? Y esto de la economía normativa es lo que debe ser. Y esto me trae, digamos, a la colación esto que estuve comentando hace ratito de la Constitución. Nuestra Constitución, por ejemplo, dice que somos economía social de mercado. En esos términos estaríamos hablando de economía positiva. Pero cuando vamos a la realidad y encontramos una economía mercantilista, abusiva, ¿no? Que concerta precios, que concerta eh, en todo aspecto, digamos, ¿no? Para sacar provecho de sus propios intereses, ya estamos frente a una economía normativa. En todo caso, lo que queremos, digamos, que esto que sienta la base y se mejore, ¿no? Una economía social de mercado es muy positiva y permite, digamos, el intercambio y los agentes, pero con reglas claras y precisas. Aquí vamos a ver el principio científico de la economía política. Cuando el intelectual, creador de políticas públicas, deja de ser neutral, abandona el principio de ser al debe ser. Bueno, el Estado está lleno de políticas públicas, ¿no? La educación es una política pública, la salud es una política pública, la seguridad, la justicia, y hay así muchas políticas públicas, ¿no? Entonces lo que se quiere, digamos, en general es que, bueno, existan esas políticas públicas y el Estado, digamos, los aplique mediante la política económica, ¿no? Que se lleve a cabo, ¿no? Que no esté, digamos, pintada. Por ahora, las políticas públicas de nuestro país están pintadas. Que hay políticas, lo hay, pero que se aplican, no. Tenemos problemas en salud gravísimos. Muchos fallecidos por abandono de los sucesivos gobiernos. Y ahorita incluso nos están asustando, cierto, falso, no sabemos de la variante Delta y todo eso. Y si bien, digamos, podría, digamos, afectarnos, ¿por qué? Porque no se han ido concretando las estrategias necesarias para superar los problemas de salud, hospitales, camas UCI, ventiladores mecánicos, etcétera, medicinas, personal médico, etcétera.
Lo mismo pasa en educación, ¿no? Mucho se habla que la educación debe ser competitiva y se rasgan las vestiduras, ¿no? Y tenemos un ministro, por ejemplo, que es ganador de un premio, ¿no? Pero el otro día me llamó la atención de este ministro de Educación cuando erróneamente, para mí, erróneamente dice, vamos a traer, miren, no es que vamos a utilizar su tecnología, sino vamos a traer universidades extranjeras aquí. En términos de economía, ustedes saben que existe el MIT, el MIT, famoso MIT de Estados Unidos, ¿no? Harvard y todo eso, Princeton, universidades famosas por su carrera de economía y todo eso. Eh, este ministro quiere traerlo acá. Pero el asunto es ¿por qué no hacemos que una universidad nacional, llámese pública o privada, tenga ese nivel? Eso es lo que debemos procurar. Y no traer, digamos, no traer a, a los, a los norteamericanos para que hagan su negocio acá, ¿no? Que tranquilamente lo que debemos es fortalecer lo que tenemos y hacer que nuestras universidades, nuestros colegios, nuestros institutos se pongan al nivel del primer mundo. Ese es el asunto. Para mí, yo creo que se fue de boca ahí el ministro, pero, no, pero nadie lo ha criticado por eso. ¿Saben por qué? Porque la prensa, pues, es una prensa eh, capitalista, monetarista, es una prensa, digamos, pro norteamericana, pro inglesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y tanto, digamos, lo podemos ver con esto del quechua, ese revuelo que ha causado, digamos, que el premier hable en quechua y que se ponga a chachar su coca ahí en pleno hemiciclo, ¿no? Sabemos que de alguna manera lo ha hecho como para picar ahí a la gente, pero eso no debería llamar la atención porque en nuestra lengua ancestral, igualmente una costumbre ancestral de nuestro país, ¿no? ¿Por qué no podemos escandalizar por eso? Que hay una mentalidad, pues, eh, una mentalidad extranjerizante, ¿no? Que, que ante cualquier, digamos, situación propia de lo nuestro, se escandalizan. Incluso quieren vacar al presidente por puro racismo, ¿no? Incluso quieren vacar a los ministros igualmente por lo mismo, ¿no? Porque quieren pues ver ahí quieren ver al hombre o a la mujer blanca, alta, de ojos azules, pelo rubio, etcétera, etcétera, ¿no? Y le causa, digamos, rabia, odio enfermizo, digamos, ver ahí a un peruano nuestro, propio, de nuestra tierra, ¿no? Son algunas taras sociales que están ahí, ¿no? Pero que es necesario pues ir cambiando, ir cambiando. ¿Cómo cambiando? Con la aplicación de estas políticas públicas que estamos mencionando acá. Es extrínsecamente ideológica, sobre todo en la formulación de las leyes económicas. Dice que aquí la economía es una ciencia empírica, no experimental. Este es un punto a tener en cuenta, de tipo observacional sobre hechos ya acontecidos o por acontecer también, ¿no? Cuando dice ciencia empírica quiere decir que se basa en hechos, pero que no necesita probarlos. Cuando dice no experimental es que no necesita probarlos, como la medicina, como la física, como la química, ¿no? Sino que basta, digamos, que se observe la situación y podemos darnos cuenta que
que estamos bien económicamente o mal económicamente o regular económicamente y así por el estilo. En la política económica no se parte de algo determinado. Se trata de lograr un fin. No se investigan las causas que lo determinan, sino los medios para lograr los fines. Bien importante esto de tener los medios para lograr los fines. Y ahí tenemos lo que dice Samuelson, en la teoría económica se formulan leyes o relaciones funcionales de comportamiento entre los operadores económicos, como este caso, por ejemplo, de oferta y demanda, comprador y vendedor, de agente superavitario y agente deficitario, de arrendador y arrendatario. Siempre estamos viendo ese comportamiento ahí de al menos dos agentes económicos, ¿no? Y sobre eso se formulan las leyes del comportamiento económico, ¿no? Agrega aquí, en la política económica se muestra la inconformidad con los hechos e intenta influir en ellos con un deseo de transformación, ¿no? Bueno, sí, pues la transformación, el cambio siempre es necesario para todos, ¿no? Tipo de política, ¿no? Política económica de corto y largo plazo. Política económica coyuntural o estructural. Política de estabilización o desarrollo, ¿no? Son formas de ver el enfoque de la política económica. El gobierno aplica este tipo de políticas de corto plazo, de largo plazo. Estamos aquí, por ejemplo, en una coyuntura pandémica, ¿no? Al gobierno no le pedimos que haga puentes, caminos, carreteras, el tren de las cercanías, el tren panamericano, nada. Queremos que se solucione el tema de la salud y paralelamente el tema de la educación, que la gente vuelva a las escuelas, colegios, universidades. En México ya están volviendo, por ahí en otros países por ahí también están volviendo y seguramente al menos el otro año esperamos volver ya a las aulas. Pero por el momento hay que aplicar una política económica coyuntural. Eso significa que el mayor gasto posible del gobierno tiene que estar orientada a ayudar a salir del problema de la salud y de lo económico. En la salud está el caso de las medicinas que siguen llegando, no muchas, pero ahí falta más muñeca, ¿no? Hay que fletar un avión e ir a traer, como en algún momento hizo algún presidente latino, que no es necesario mencionar nombres por ahí para no causar celos, pero alguien lo hizo, ¿no? Tenemos el problema, como decía, de la educación, ¿no? Ahorita tiene que tenderse entre salud y educación, tiene que coordinar muy finamente para concretar pues, la vuelta a las aulas, como ya venimos mencionando. Todo esto de las políticas de corto y largo plazo, coyuntural o estructural, esta política de estabilización o desarrollo. Estabilización es una, digamos. Estabilizar quiere decir mantener un nivel y permanecer ahí estático. Y desarrollo es otro. Es crecer, ¿no? Por el momento, de alguna manera, queremos estabilizar la economía. Pero luego, ya para el 2022, tenemos que exigir una política de desarrollo, ¿no? Ya que vengan las inversiones. En eso que decía, ¿no? Puentes, caminos, trenes,
hay mucha falencia de infraestructura en nuestro país, tremenda falencia de infraestructura, ¿no? Justamente esos accidentes que pasan, es más que seguro que es por la falta de la infraestructura de las vías terrestres, carreteras estrechas, incluso en este accidente que ha habido aquí en la carretera central, justamente ya están los adelantos para que se lleve a cabo pronto la construcción de la nueva carretera central, que seguramente será de 3, 4 vías, etcétera, etcétera. No sé, no he leído los detalles, pero debe estar por ahí los detalles. Esa obra se va a hacer de convenio de gobierno a gobierno, en este caso con el gobierno inglés, me parece que es, o francés, bueno, por ahí con algún gobierno. Bueno, todos estos tipos de políticas buscan, dice, no es no afectar, sino, digamos, promover, ¿no? El ritmo de variación de precio, incide, digamos, ahí el volumen de empleo, desempleo, la balanza de pago, el crecimiento económico, mueve, ¿no? Porque si esto viene como política de Estado, incide no solamente en lo público, sino también en lo privado. Cuando hablamos de este tipo de política, si bien es cierto, nace en el Estado, pero abraza lo público y lo privado, ¿no? Y eso, digamos, interviene en todo, ¿no? Interviene en la balanza comercial, balanza de pagos, crecimiento económico, Producto Bruto Interno, reservas internacionales, empleo, desempleo y todos los indicadores habidos y por haber, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, ya por ahí avanzamos esto. Vamos a ir combinando. A no ser que ustedes tengan un comentario por ahí, por favor, a ver, vamos. ¿Qué comentario tiene ahí Jesús Alberto? Abel Ugarte, Aarón, Joseph Guapaya, perdón, Guaita, no, Guaita, Mayerly, Cristian Surco, nuestro delegado, Cristian, y por acá dice 7 más, vamos a ver quiénes son los 7 más, siempre chequeando, a ver, ahí están. Tenemos a Sofía Cachi, Roger Humérez, a Mayerly, Alessandra ya dijimos, Guaita ya dijimos, Corimán, ya no, Jesús Alberto Corimán, ya es Jesús Alberto de Cantabria Corimán, ¿no? Corimán, ¿tú has sido mi alumno anteriormente? ¿Parece? Sí, ¿no? ¿O no? Docente, no creo docente. Ah, ya, gracias. Pero he tenido varios. Bueno, es un apellido bastante común en la zona y hay varios alumnos que hemos tenido en los ciclos anteriores. Tenemos por ahí también a Edgar López, muy similar al nombre de un colega economista justamente, de acá de la Universidad Villarreal, por estos lares limeños, Edgar López. Lo asesoramos en su tesis de doctorado en economía, uy. Acaba por ahí de llegar, no sé si acaba o sí, acaba de entrar Dilbert Cardeña, ¿no? Dilbert Cardeña. También por ahí está David Molina. Por acá Carlos Enrique González. Terraza lo hemos visto. Ugarte también hemos conversado, ¿no? Porque lo llamamos y naranjas. Abel, ¿estás ahí? Abel, Terrazas, hola. Abel, Terrazas. Anota, delegado. Quiero esos nombres. Una semana más y hay examen, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, entonces, a ver, ¿qué más? Por aquí parece que hay mensajes. Ajá, profesor, entonces la economía normativa no se pone en práctica y solo se queda en la teoría. Bueno, de alguna manera así es, así se ve, ¿no? En realidad todo tipo de economía debería plasmarse, ¿no? Debería plasmarse en la realidad.
Pero a veces sucede así, como estamos viendo, ¿no? Estamos justamente comentando que en el papel tenemos una economía social de mercado. En la práctica no es social, ni siquiera de libre mercado. Y ya hemos dicho, y recalco, es de tipo mercantilista. Y hablando de mercantilista, nos vamos aquí a compartir un material sobre eso, ¿no? En esta parte de las teorías económicas, pues ni modo, pues nos lleva a repasar este tema de las escuelas, escuela de pensamiento económico, ¿no? La famosa escuela de pensamiento económico, porque es ahí donde nacen la teoría, las doctrinas. Al inicio, hipótesis vagas a veces, luego ya tomando forma y que se convierten en teorías, y luego ya con su masificación en escuelas. ¿Ya? Haciendo historia ahí un poco. Hola y bienvenidos a History Classes, un canal para la difusión de la cultura, las ciencias sociales y las humanidades. En esta ocasión, continuando con la serie dedicada a la economía, se presenta este video sobre las teorías de la economía, también conocidas como escuelas de pensamiento económico. Como se vio en el video de introducción a la economía, esta ciencia social comenzó a desarrollar sus teorías durante la Edad Moderna, de manera más específica en el contexto de la Revolución Industrial y la expansión del capitalismo en el siglo XVIII. De esta manera, surgió la teoría del liberalismo clásico en Gran Bretaña. El liberalismo económico tiene su antecedente con la teoría del liberalismo político propuesta por John Locke en el siglo XVII. Las ideas de Locke influyeron al escocés Adam Smith, quien consideró que la economía se mueve por una mano invisible, capaz de regular la oferta y demanda de productos. A su vez, Adam Smith influyó al inglés David Ricardo con su teoría del valor trabajo. La teoría económica del liberalismo está en contra del control absoluto del Estado en la economía, para proponer la libre circulación de bienes y capitales, así como el respeto a la propiedad privada. Pasemos ahora a la fisiocracia. Esto es bien interesante aquí, recordar aquí en el liberalismo, eso, el recorte de la intervención del Estado. Pues en teoría, digamos, suena bien, ¿no? Pero lo que pasa que si dejas a los agentes económicos, especialmente a los oferentes de bienes y servicios, eh, ya deviene, digamos, en abusos, concertación de precios. Y en nuestros medios se ve, por ejemplo, con estos efectos negativos de los monopolios, oligopolios, duopolios, cárteles empresariales, ¿no? Que distorsionan, digamos, la idea de Adam Smith era muy buena, ¿no? Que sea libre mercado con su mano invisible que regule todo. Pero eso, pues, ni antes ni después ha funcionado totalmente así, porque siempre hay intereses de por medio, ¿no? Y siempre existe el hecho de que el más fuerte quiere tragarse al más débil, ¿no? Y el más fuerte quiere abusar del más débil, ¿no? Y generalmente el oferente se presenta, digamos, como el más fuerte frente al demandante,
que generalmente es el ciudadano común, aun cuando eventualmente también la familia, las empresas y el propio Estado también demandan, ¿no? Pero en el devenir cotidiano somos nosotros, en forma individual. La idea era muy buena y sigue siendo hasta ahora, ¿no? Esa idea está ahí, esa es la base, ¿no? Esa es la base del liberalismo, que el Estado no intervenga, sin control de precios, sin control del Estado y protección a la inversión privada, propiedad privada. Eso nadie discute, es muy bueno. Lo malo son los abusos, las exageraciones. Ahí es donde se distorsionan. Y entonces es ahí donde más tarde, ya en nuestro tiempo, ahorita, ya después de 3 siglos, ya aparece, digamos, la economía social de mercado, como una suerte de contrarrestar ese abuso, esa prepotencia, digamos, de algunos agentes contra otros. Recordar, pues, recordar aquí a la escuela, el liberalismo, ¿no? Con sus 3 representantes, Locke, Smith y David Ricardo, ¿no? Famosos ahí en los tratados económicos, en la bibliografía económica, no hay, digamos, economista que no se refiera a ellos, ¿no? A la propiedad privada. Pasemos ahora a la fisiocracia. El nombre de esta teoría proviene del griego y significa gobierno de la naturaleza. Esta teoría guarda similitudes con el liberalismo clásico, aunque le da una mayor importancia a la agricultura, considerándola como la actividad económica principal, viendo a las demás actividades como estériles, porque con la agricultura se producen alimentos, y sin alimentos no hay desarrollo económico. Sus principales teóricos fueron los franceses François Quesnay y Robert-Jacques Turgot, durante el siglo XVIII, antes del estallido de la Revolución Francesa. Muy buen punto esto de la fisiocracia, ¿no? Esto de promover la agricultura, ¿no? Que hoy por hoy está totalmente abandonado. Justamente hace ratito hablábamos que es necesario industrializar el país. Eso es bueno, pero no podemos abandonar la agricultura, ¿no? Y acaba de indicar el amigo que presenta el tema, que acaba de indicar, digamos, que de la agricultura es la que nos da los alimentos y que es la base de la salud y la vida de las personas. Y también, de hecho, ofrece, digamos, materiales o materias primas para otros sectores. Es de lo más importante esta consideración. Prácticamente a la fecha, la agricultura en nuestro país ha sido prácticamente dejada de lado, abandonada, ¿no? El gobierno no tiene políticas claras y especialmente no aplica, digamos, estrategias ni acciones para facilitar el crecimiento de la agricultura. Más bien por ahí hay un segmento de la agricultura como es la agroindustria que sí se viene desarrollando fuertemente en nuestro país, lo cual está muy bien, que se a cabo. Pero también ahí en ese sentido debe ir la agricultura tradicional, ¿no? Hay que ponerle más tecnología a nuestra agricultura en todo el país. Y eso podría ser a través del Estado, con políticas y estrategias muy firmes, consistentes para ello, o también con la inversión privada, ¿no? Como lo están haciendo ya en la agroindustria, ¿no? Pero esto de la agroindustria ha tenido particular incidencia en nuestro país a través de la intervención de inversionistas extranjeros. Los chilenos y de otras latitudes
son los que de alguna manera han promovido la agroindustria en nuestros países. Es el caso de Ica. Prácticamente Ica ya es chileno, prácticamente Ica es chileno, ¿no? Y también La Libertad por ahí, se dice que hay mucha inversión chilena y estos han traído, bueno, está muy bien que vengan por acá y que trabajen, que generen empleo y que dejen su recurso, su dinero por acá. Eso no es malo. Los teóricos fueron los franceses François Quesnay y Robert-Jacques Turgot durante el siglo XVIII, antes del estallido de la Revolución Francesa. La siguiente teoría es el malthusianismo, la cual debe su nombre al religioso y economista inglés Thomas Robert Malthus, quien desarrolló su teoría entre los siglos XVIII y XIX. El malthusianismo establece una relación entre la disponibilidad de recursos y el crecimiento de la población. Por ello, considera controlar el crecimiento de la población, siendo uno de los iniciadores de la demografía. Según su teoría, la población aumenta de forma geométrica, mientras los recursos crecen de manera aritmética. Entonces, si la población crece, también aumenta la pobreza y la desigualdad. Sí, bastante comentado en todos los tiempos, al menos desde este parecer, ¿no?, de que la población crece geométricamente y los recursos aritméticamente, ¿no? Más bien el nombre a veces uno va olvidando, ¿no? Malthus. Thomas Robert Malthus. Malthusianismo, ¿no? A comienzos del siglo XIX se desarrolló el socialismo utópico en Gran Bretaña y Francia. Ahí, antes de continuar, este socialismo aparece, digamos, como dándole la contra al neoliberalismo, ¿no? Al ver, digamos, que el neoliberalismo no genera las condiciones adecuadas para todos, aparece. Surgió con una influencia del cristianismo para brindar mejores condiciones a los trabajadores. Propone crear fábricas y empresas bajo el sistema de cooperativas, sin jefes y repartiendo la ganancia de forma equitativa. Pero a diferencia del marxismo, permite el concepto de propiedad privada y no considera el concepto de lucha de clases. Entre sus representantes se nombran al galés Robert Owen y al francés Charles Fourier, quienes fueron empresarios y buscaron llevar sus ideas a la práctica, así como al filósofo francés Henri de Saint-Simon. Como respuesta al socialismo utópico, surgió después el socialismo científico con los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, quienes se establecieron en Inglaterra. Esta teoría aplica el enfoque del materialismo histórico en la economía, con el concepto de lucha de clases. Se entiende como sinónimo de marxismo. Propone eliminar las clases sociales y la propiedad privada, teniendo como fin llegar a un Estado comunista y establecer la llamada dictadura del proletariado, donde la clase obrera tuviera el control absoluto de los medios de producción, así como de las riquezas y su distribución. La Escuela Austriaca de Economía, como su nombre lo dice, surge en Austria a finales del siglo XIX. Sus principales representantes fueron Karl Menger, nacido en Polonia y establecido en Austria, así como Ludwig von Mises, nacido en Austria y establecido en los Estados Unidos de América. Esta corriente retoma elementos del liberalismo clásico y aboga por la libertad individual. De acuerdo con teorías anteriores, el precio de un producto era determinado por su costo de producción y el tiempo de trabajo requerido para producirlo.
Pero para la escuela austriaca, el precio de un producto lo determina el valor que la gente quiere darle, no necesariamente de su costo de producción. Esta teoría surgió como crítica del marxismo y después de la teoría del keynesianismo, la cual veremos a continuación. El keynesianismo debe su nombre a su iniciador, el inglés John Keynes. Esta teoría retoma algunos elementos del liberalismo clásico, pero rechaza el concepto de mano invisible capaz de regular el ciclo económico. Esta teoría cobró fuerza después de la Gran Depresión, iniciada en 1929 y con consecuencias en los años posteriores. Esta teoría propone retomar el papel del Estado en actividades económicas clave, pero favoreciendo también a la libre empresa. De esta forma, el keynesianismo se convirtió en la base del llamado Estado benefactor. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estados nacionales aplicaron este modelo económico, independiente. De alguna manera, este es el modelo que vienen aplicando en muchos países, ¿no? Su iniciador, el inglés John Keynes. Esta teoría retoma algunos elementos del liberalismo clásico, pero rechaza el concepto de mano invisible capaz de regular el ciclo económico. Esta teoría cobró fuerza después de la Gran Depresión, iniciada en 1929 y con consecuencias en los años posteriores. Esta teoría propone retomar el papel del Estado en actividades económicas clave, pero favoreciendo también a la libre empresa. De esta forma, el keynesianismo se convirtió en la base del llamado Estado benefactor. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estados nacionales aplicaron este modelo económico, independientemente de su orientación capitalista o socialista. Para la década de 1970, el modelo de Estado benefactor propuesto por el keynesianismo se había desgastado. Es en esa época cuando surge el neoliberalismo, también conocido como teoría monetarista. Como su nombre lo indica, el neoliberalismo busca regresar a las bases del liberalismo clásico, adaptados a un nuevo contexto histórico. Propone la no intervención del Estado en actividades económicas, favoreciendo la privatización de empresas. También propone quitar apoyos asistenciales del gobierno a la población, para fomentar así la ocupación y el empleo. Esta teoría se desarrolló en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Por eso también se le conoce como Escuela de Chicago. Entre sus representantes se menciona al austriaco Friedrich von Hayek, quien además se le puede identificar con la escuela austriaca, así como al estadounidense Milton Friedman. Por último, mencionamos a la teoría económica latinoamericana, desarrollada durante el siglo XX con una marcada influencia marxista. Esta teoría considera el concepto de centro y periferia, donde el centro serían los países más desarrollados y la periferia los menos desarrollados, como los países latinoamericanos. Los países de la periferia estarían en condiciones desiguales de intercambio comercial. También recurre al estudio de la historia para explicar la pobreza de las naciones latinoamericanas como naciones colonizadas y dependientes en el sentido económico, social y tecnológico. Propone el sistema de sustitución de importaciones para favorecer el desarrollo económico. Entre sus representantes están el argentino Raúl Prebisch, el alemán André Günther Frank, quien fue profesor en Chile y Brasil, y el chileno Enzo Faleto. Ajá. Aquí. Le agradecemos acá al colega por importante recordar.
todos estos aspectos que acabamos de ver, también se le conoce como, con este nombre de doctrinas. Doctrinas, ¿no? Vamos a ver ahí otros comentarios e iremos haciendo los agregados necesarios si fuera el caso. Doctrinas, ¿no? ¿Qué es una doctrina? Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco acerca de las doctrinas económicas. Muy bien, la primera escuela o doctrina económica creada en el siglo XV al siglo XVIII fue la escuela mercantilista. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se caracteriza la escuela mercantilista? Es que se abordan sobre todo el tema de la riqueza basada en la acumulación de oro y plata. Esa era su principal fuente de riqueza. ¿Ya? Recordamos que eh, estos mercantilistas estaban a favor de las transacciones comerciales, ¿no? De la exportación y la importación. Pero recuerda que lo que se buscaba era que se tenga una balanza comercial favorable o estabilidad o balanza comercial superavitaria. Es decir, que las exportaciones de un país sean mayor a las importaciones. Que un país venda más, ¿no? A lo que consuma, a lo que compra. Dentro de sus máximos representantes se encuentra el señor Jan Colbert, que empieza a hablar acerca de los instrumentos proteccionistas. ¿Ya? Ahora, em, dentro de la escuela mercantilista, hablando de instrumentos proteccionistas, es decir, vamos a proteger nuestra industria nacional. ¿Y cómo protegemos nuestra industria nacional? Haciendo que los productos extranjeros suban su precio. ¿Y cómo hacemos que suban su precio? Cobrando aranceles, ¿no? Recuerda que el arancel es un impuesto que se cobra a las importaciones, forzando de esta manera que suba un poco su valor del producto y de esa manera proteger nuestra industria nacional, ¿no? Haciendo que cueste un poco más caro lo extranjero, a diferencia del producto nacional, y de esa manera nuestra población prefiera comprar nuestro producto nacional, ¿no? Y dentro de esta escuela mercantilista también surge un personaje llamado Antonio de Montchetien, ¿no? Esta persona, Antonio de Montchetien, es la que empezó a hablar acerca de la política económica, ¿ya? Luego tenemos la escuela fisiócrata, ¿no? A partir del siglo XVIII, donde ellos decían pues que la acumulación de oro y plata no era la principal riqueza, sino que era la agricultura. Esta escuela pues surge, ¿no? En el país de Francia, ¿ya? Y aquí de repente pues se utiliza un poco ya acerca de la matemática. Y la palabra fisiócrata o fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Ahora, ¿quién surge aquí? Bueno, uno de los grandes personajes es el señor Vincent Gurney. ¿Y qué dice Vincent Gurney? Laissez-faire, laissez-passer, que en otras palabras significa deja hacer, deja pasar. Con esta frase, Vincent Gurney pretendía que el Estado, ¿no? No intervenga, que la economía pues tranquilamente se puede manejar solo, ¿no? Bueno, entonces ahí está, rechaza la participación del Estado. Dentro de la escuela fisiócrata, Francis Quesnay también sale aquí con su tabla económica, el cual indica pues que para ellos existía tres clases sociales, ¿ya? Los terratenientes, que eran los dueños de las tierras, la clase artesana, a la que también le denominaban estéril. ¿Por qué los artesanos le denominaban estéril? Porque consideraban que no era no contribuía mucho con la riqueza, más al contrario, generaba de repente pérdidas o fomentaba que las personas gasten en cosas que no eran productivas, ¿no?
Por ejemplo, llámese ropa de repente, ¿no? Y la persona que sí contribuía a la riqueza era el agricultor, porque recuérdate, para los fisiócratas la parte más importante era la agricultura, ¿no? Ahí está. La parte más importante, la acumuladora de riqueza, era la agricultura. Por lo tanto, si la agricultura era lo más importante, obviamente la persona que sí era productiva, la clase social que sí era productiva en los fisiócratas, era el agricultor. ¿Ve? Entonces recordemos que los fisiócratas tienen tres clases sociales. El, eh, la clase productora, ya, ahí está el agricultor, la clase estéril, que son los artesanos, y los terratenientes. ¿No? Muy bien, continuamos y llegamos a la escuela clásica o liberal, de repente la que ha tenido mayor relevancia por tema de sus personajes, ¿no? Muy bien. La escuela clásica surge a fines ya del siglo XVIII, en el contexto de la revolución industrial, ¿no? También el surgimiento del capitalismo con el nombre de economía política. Como estamos hablando acá de la industrialización, es necesario hablar de la división del trabajo, de la especialización del trabajo, ¿eh? Entonces, la riqueza se basa en la industria y el trabajo. Pero, recuerda lo siguiente, ¿eh? El trabajo de manera individual o especializado, ¿ya? Porque también vamos a encontrar más adelante que también los socialistas también dicen que es el trabajo, ¿no? Los neoclásicos también dicen que es el trabajo. Y recuerda que cuando hablamos de la escuela clásica nos referimos a la riqueza en el trabajo individual, especializado, porque estamos hablando de la revolución pues industrial, ¿no? Ahora, ¿qué más dice la escuela clásica? Fomentan el libre comercio, pero sin la intervención del Estado, ¿no? Que no intervenga el Estado. Muy bien. Y dentro de esta escuela clásica surge un personaje muy importante para la economía, el señor Adam Smith. Y en esta escuela clásica participa con su ley de la mano invisible, ¿no? A ver, de repente no lo ven muy bien. ¿Logran ver ahí la mano invisible? No, ¿no? Obviamente, porque es invisible. Entonces, Adam Smith con la mano invisible lo que pretende decirle al Estado es que Estado no intervengas, ¿no? Porque la economía se va a regular solo. Y efectivamente, se regulaba solo. De repente en un próximo capítulo les muestro un gráfico donde se registra ahí, ¿no? Donde Adam Smith, pues, efectivamente su teoría funcionaba. El Estado se estaba regulando solo. Pero el problema es que cuando Estados Unidos cae en la crisis de 1929, pues ahí ve que no se puede recuperar solo, ¿no? Y ahí entran otros personajes a ayudarlo, ¿no? Pero en fin, en la escuela clásica fue su teoría, no te olvides por favor, Adam Smith, el padre de la economía moderno-científica, ¿ya? Creador de la teoría o de la ley de la mano invisible, donde dice que el mercado se regula solo, ¿ya? ¿Qué más surge en la escuela clásica? Mira, este gran personaje, Robert Malthus, ¿no? Con su obra El primer ensayo sobre la población, ¿ya? Él no es Malthus, ya por si acaso, él es Malthus, ¿ven? Entonces, ¿qué nos dice acá sobre el ensayo de la población? Este señor Robert Malthus nos dice que em, la producción, ¿no? Los alimentos van creciendo de forma aritmética, es decir, van creciendo, ahí tenemos el gráfico, los alimentos van creciendo de forma aritmética. Pero ¿qué pasa con la población? Está creciendo de forma geométrica, dice, ¿no? En resumen, la población está creciendo de forma muy acelerada y los alimentos a un ritmo un poco más lento. ¿Y esto qué va a generar? Y esto va a generar, pues, pobreza, ¿no? Va a generar hambre. Y justamente, pues, el señor Robert Malthus acá sugiere, pues, ¿no? Que debe haber guerras, debe haber de repente enfermedades, pestes, ¿no? Para que de esa manera de repente la población se reduzca y pueda eliminarse la pobreza, ¿no?
una teoría un poco controversial. Claro, luego van a salir los neomalthusianos y van a tratar de solucionar este conflicto, ¿no? Ok, ¿qué más surge en la escuela clásica liberal? Allá, mira, a ver, la ley de Say, Jean-Baptiste Say. ¿Y qué dice ese señor? Dice que cada oferta crea su propia demanda, ¿no? Es decir, Estado, no intervengas, ¿no? Porque si el señor vende bastante caro, la señora no le va a comprar, ¿no? Entonces ese señor lo que va a hacer es bajar su precio, ¿ven? Entonces le dice, no, el mercado se regula solo, no te preocupes, dice, no, ahí está. ¿Qué más surge aquí? Bueno, acá ya no lo mencioné, pero también surge otro personaje muy importante que se llama David Ricardo, ¿ya? David Ricardo es el creador de una ley que se llama la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Bueno, otro, otra doctrina más o escuela económica es la escuela socialista, ¿no? Creada por el señor Karl Marx y también por el señor Federico Engels, ¿no? Ellos dicen también que la fuente de la riqueza es el trabajo, pero aquí mucho cuidado, ¿ya? Recuerda que en la escuela clásica o liberal también es el trabajo, pero en la escuela socialista perdón, en la escuela clásica o liberal, la fuente de la riqueza es el trabajo especializado, porque estábamos hablando de la industria. En cambio, en esta escuela socialista es también el trabajo, pero el valor, ahí está, el valor del trabajo, ¿ya? Ahora, veamos qué dicen los socialistas. Dice que en la economía se genera la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? El trabajo que no es remunerado. Hasta hoy en día se vive la plusvalía. Una evidencia, una prueba de esto es que hay muchas empresas, ¿no? Te habrás dado cuenta que contratan a sus trabajadores, pero los contratan bajo una modalidad de profesionales independientes, ¿no? Donde emiten recibo por honorarios. Conozco el caso de secretarias, por ejemplo, que trabajan todo el día, son personales estables de una empresa, pero ¿qué ocurre? La empresa, para restringirles ciertos beneficios, los hace firmar contratos como profesionales independientes, ¿no? Emiten su recibo por honorarios como si no trabajaran continuamente en la empresa, sino que brindarían una especie de asesorías, por ejemplo, ¿no? Y entonces muchos tienen que acceder por el tema de que necesitan un trabajo, pues. ¿Ve? Y la empresa se está quedando con todos esos beneficios que le corresponde a ese trabajador. A eso se le llama plusvalía, ¿ve? Entonces, Karl Marx y Federico Engels estaban en contra de eso, pues. Ahora, ¿qué más dice Karl Marx y Federico Engels? Es que no debe existir propiedad privada, sino que todo debe ser colectivo, ¿no? Y la distribución debe ser igualitaria. Luego llegamos a una escuela también bastante importante, se habla bastante de esto, la escuela neoclásica. Oye, mira qué gráficos tan bonitos, ¿ve? Ok. ¿Has visto estos? ¿No? Ok, de repente recién lo vas a ver. Entonces, la escuela neoclásica, fundada por nuestro gran amigo Alfred Marshall, es que empieza a introducir ya aquí la matemática, ¿ya? Se incorpora el análisis matemático en la economía, ¿ves? Aparece aquí la teoría de los precios, el ceteris paribus. Oye, este ceteris paribus, aunque no lo creas, hay muchas personas que no entienden qué es el ceteris paribus. Sencillo, ceteris paribus en latín significa todo igual, ¿ya? Ceteris paribus, todo igual. ¿Y dónde se utiliza esto? En la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Donde cuando el único que varía es el precio, a todo lo demás le dejamos constante, que no se muevan. El único que tiene que moverse es el precio. Como los demás no se mueven, hay que dar un número especial, ceteris paribus. Todo igual, todo constante. De repente algún día lo hacemos una clase de esto, ¿ya? Ahora, también se da acá el equilibrio de mercado y también los neoclásicos piden pues que el Estado no intervenga. Ahí está el señor Alfred Marshall, creador de la microeconomía o también conocido como la teoría de los precios, ¿no?
Ok. Luego, acá viene El Salvador. De eso también se habla bastante, ¿ah? De John Maynard Keynes, la Mm, escuela keynesiana. Aquí está. ¿Qué ocurre? gasto Ustedes público. deben saber pues que en 1929, en octubre, se crea pues una crisis en Estados Unidos, ¿no? Eh, También le llaman las crisis de la depresión o la crisis de los años 30, donde Estados Unidos, si bien pues Adam Smith decía que el mercado se regulaba solo mediante su ley de la mano invisible. Y Jean-Baptiste Say decía, pues, cada oferta crea su propia demanda. En la escuela Keynes, luego, en la crisis de los 30, se da cuenta, pues, que esto no se puede regular solo. Entonces surge aquí el señor John Maynard Keynes, ¿no? Con su escuela keynesiana, y dice lo siguiente, donde la inversión pública, ¿no? Donde la parte del sector privado, perdón, el sector privado no quiere invertir, el Estado tiene que invertir. El Estado tiene que crear obras. A ese crear obras del Estado se llama el gasto público. Entonces el Estado tiene que elevar el gasto público, es decir, tiene que crear más obras. Pero ¿para qué el Estado tiene que crear más obras? Porque cuando se crean obras, se contrata más trabajadores. ¿Ve? Y entonces, ¿qué sucede cuando se contrata trabajadores? Cada persona empieza a ganar su propio salario, ¿no? Y cuando cada persona tiene su propio salario, pues empieza a comprar los bienes, las cosas, los servicios que ellos necesitan. Cuando una persona empieza a comprar las cosas que ellos necesitan, se llama demanda efectiva. Entonces, ¿qué propone la escuela keynesiana? Que se eleve el gasto público, es decir, que se haga obras para elevar la demanda efectiva, es decir, que las personas empiecen a comprar más, ¿no? Entonces, el Estado debe intervenir en todo lo que no esté dado por la inversión privada. ¿Ves? Entonces, en todo lo que el sector privado no quiere invertir, pistas, carreteras, puentes, colegios, lo que quieran, el Estado debe intervenir. ¿Para qué? Ya sabes, para elevar gasto público, para crear obras y se eleve la demanda efectiva. ¿Ya? Es la situación actual que estamos, ¿no? Al haberse contraído o reducido el movimiento económico privado por la situación pandémica, entonces es el Estado que está llamado a gastar fuertemente para reactivar la economía. Y como dice aquí el colega, generando trabajo. Y generando trabajo la gente tiene recursos, y consume y se mueve la economía, ¿no? Así es. Vamos a repetir esta partecita que suena como solución al contexto actual, ¿no? En la escuela keynesiana. Aquí está. ¿Qué ocurre? Ustedes deben saber pues que en 1929, en octubre, se crea pues una crisis en Estados Unidos, ¿no? Eh, También le llaman las crisis de la depresión o la crisis de los años 30, donde Estados Unidos, si bien pues Adam Smith decía que el mercado se regulaba solo mediante su ley de la mano invisible. Y Jean-Baptiste Say decía, pues, cada oferta crea su propia demanda. En la escuela Keynes, luego, en la crisis de los 30, se da cuenta, pues, que esto no se puede regular solo. Entonces surge aquí el señor John Maynard Keynes, ¿no? Con su escuela keynesiana, y dice lo siguiente, donde la inversión pública, ¿no? Donde la parte del sector privado, perdón, el sector privado no quiere invertir, el Estado tiene que invertir. El Estado tiene que crear obras. A ese crear obras del Estado se llama el gasto público. Entonces el Estado tiene que elevar el gasto público, es decir, tiene que crear más obras. Pero ¿para qué el Estado tiene que crear más obras? Porque cuando se crean obras, se contrata más trabajadores. ¿Ve? Y entonces, ¿qué sucede cuando se contrata trabajadores? Cada persona
empieza a ganar su propio salario, ¿no? Y cuando cada persona tiene su propio salario, pues empieza a comprar los bienes, las cosas, los servicios que ellos necesitan. Cuando una persona empieza a comprar las cosas que ellos necesitan, se llama demanda efectiva. Entonces, ¿qué propone la escuela keynesiana? Que se eleve el gasto público, es decir, que se haga obras para elevar la demanda efectiva, es decir, que las personas empiecen a comprar más, ¿no? Entonces, el Estado debe intervenir en todo lo que no esté dado por la inversión privada. ¿Ves? Entonces, en todo lo que el sector privado no quiere invertir, pistas, carreteras, puentes, colegios, lo que quieran, el Estado debe intervenir. ¿Para qué? Ya sabes, para elevar gasto público, para crear obras y se eleve la demanda efectiva. ¿Ya? Ahora, ahí está la crisis de los años 30. Mira, ve, imagínate a qué nivel que cada persona tenga que salir con su letrero. Oye, soy pintor, contrátame. Oye, soy cocinero. Bueno, en fin. Y acá, obviamente, Keynes niega la ley de Say, ¿no? Le dice, lo siento, Jean-Baptiste, estás equivocado, le dice, ¿no? Porque cada oferta no crea su propia demanda, sino que involucra a otros factores también externos, le dice, ¿no? Ok. ¿Y qué dice? Ese es un punto, digamos, que se ha revertido, ¿no? Esto que, lo que decía Say, ¿no? Que cada oferta crea su propia demanda, ¿no? Y es que antes funcionaba así, ¿no? Que las empresas generaban la oferta y era cualquier bien o servicio que se ponía en el mercado y la gente tenía que comprarlo, sí o sí, sí o sí, de todas maneras. Posiblemente habría funcionado un tiempo para una determinada economía, ¿no? Pero eso se ha revertido totalmente. Ahora la óptica es al revés, ¿no? Más bien, ante una demanda, ante una determinada demanda, hay que crear la oferta correspondiente. Y no al revés, ¿no? Dicho de otra manera, primero aparece la necesidad o demanda. Y sobre esa necesidad y generación de demanda es que aparece la oferta. Y como consecuencia de demanda y oferta es que aparece el precio. Y ahí ya viene la oferta y la demanda. Si hay mayor oferta, baja el precio. Si hay menor oferta, disminuye el precio. Si la demanda aumenta, igualmente aumenta el precio. Si la demanda disminuye, también disminuye el precio. Hay muchos paradigmas que en algún momento fueron, pues, verdaderas leyes económicas, ¿no? Pero que luego han ido cayendo, ¿no? Como esta que acabo de comentar. Que cada oferta no crea su propia demanda, sino que involucra a otros factores también externos, le dice, ¿no? Ok. ¿Y qué dice Keynes? Entonces dice, no, el Estado debe ser atractivo, dice, ¿no? El Estado debe ser atractivo para que surja acá la inversión privada, ¿no? Y por eso, pues, se pretende, pues, que cada Estado tenga una apariencia bastante atractiva, ¿no? Que se cuide su imagen, ¿no? Que se desarrolle buenas políticas económicas para que todos los países quieran invertir en ese país, ¿verdad? Ok. Está muy bien los temas que está desarrollando este colega, pero ha hecho mal ahí a meter a Vizcarra, ¿eh? A Vizcarra. Y hablando de Vizcarra, ¿no? Abandonó la salud, ¿no? Tremendamente. Prácticamente dejó morir a mucha gente, ¿no? Pero no le ha pasado absolutamente nada. Esos fiscales que paran interviniendo en las viviendas, incluso del actual gobierno, ¿no? El actual gobierno que está con todo el poder de la Fuerza Armada, policía, se supone, ¿no?
Los fiscales le intervienen las viviendas, las empresas, los negocios del partido gobierno, pero a Vizcarra no le pasa nada. De ahí que en algún momento se dijo que gran parte, incluso la fiscal de la nación, habría sido designada por el propio Vizcarra. Y ni qué decir, cuando fue a la asunción del gobernante brasileño, ni siquiera se dio la ceremonia y Vizcarra se vino volando porque ya le habían dado vuelta a sus chacales, quiero decir fiscales, ¿no? Y vino y destituyó más bien al fiscal de la nación y ahí están sus fiscales, ¿no? Y a él no le pasa nada. No hay denuncias por lesa humanidad, ni siquiera por las vacunas, por malos negocios, nada, no le pasa nada. Esperemos que haga justicia, pues, porque este señor sí abandonó la salud de los peruanos. Tampoco, digamos, el que le ha seguido, el Sagasti ha hecho lo mejor, pero al menos ha hecho en poco tiempo un papel más decoroso, digamos. Y claro, esperamos lo mejor de este gobierno, ¿no? Que se revierta todo eso, ¿no? Que la salud llegue, digamos, para todos los peruanos, para todos, ¿no? A ver, ¿qué más dice por acá Que se el cuide su colega? imagen, ¿no? Que se desarrolle buenas políticas económicas para que todos los países quieran invertir en ese país, ¿no? Ok. Bueno, la última escuela que tenemos es la escuela monetarista. ¿Ya? Cada vez que tú escuches esta escuela monetarista, apréndete acá, ¿eh? Monetarista, moneda, ¿ya? La escuela monetarista habla acerca de la inflación, ¿no? Y dice que la inflación se debe al aumento, al aumento de la circulación de dinero, ¿ve? ¿Ya? ¿Recuerdas esto? Estas noticias. Ah, ¿qué tal zapatazo? Ahí dice, ¿no? ¿De qué presidente te recuerdas? Claro, Alan García, ¿no? Entonces recuerdas que en ese momento, pues, la famosa maquinita se imprimía dinero, ¿no? Ah, mira, la población está muriendo de hambre, mucha pobreza, necesita dinero. Ah, fácil, si necesita dinero, hay que darle dinero, decía, ¿no? Y le daban más y más y más dinero. Pero ¿qué ocurría cuando hay demasiado dinero para ciertos sectores? Es que también los comerciantes elevaban el valor del precio. Pues claro, ¿no? Si mi cliente le están pagando más, tiene más dinero, entonces yo también subo los precios, pues. Entonces, aquí Milton Friedman dice, ¿no? La inflación es causada por los fenómenos monetarios, ¿ves? Mucho dinero en circulación, pues. Ok. Y ahí está el señor Milton Friedman, ¿no? Eliminando entonces de esa Está manera la vivo. intervención del Estado en materia de la impresión de billetes y monedas, ¿no? Que debe hacerse de manera orgánica, debe hacerse con responsabilidad. Bueno, este ha sido un resumen acelerado de Así, doctrinas económicas, ¿ya? Espero que les sirva. sí, sí, claro. Muchas gracias al Bien, colega. la primera es económicas, un poco acerca de las doctrinas económicas. Muy bien, la primera escuela... Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco acerca de las doctrinas económicas. Muy Ahí está bien, la el primera es... nombre del colega. Chale, párate pues. El video no se quiere parar. Quería para ver el nombre del colega aquí. Agradecerle. Orihuela, creo que decías por ahí. A ver. Por ahí vi Bien, hola, ¿qué tal? Orihuela. Vamos a hablar Sí, un poco acerca de las doctrinas. ahí está. Gerson Frey, Orihuela, Gamión. Gracias, colega. Bien, bien, bien. Entonces, interesante
todo este recordar que estamos haciendo de las doctrinas económicas. ¿Y qué más tenemos? Esto no queda ahí, ¿eh? Hay mucho más, pero eso ya lo vemos en la otra clase. Por el momento, a ver, no sé si ustedes tienen algún aporte, por favor. Algún aporte, algún comentario, críticas constructivas, destructivas, maleteras, algo. Adelante, adelante. Surco, ¿qué me dices, delegado? ¿Qué más dice ahí? Corimanya, Ugarte, Terrazas, Guaita, Palomino. ¿Ah? Mientras van pensando algún comentario, a ver, voy leyendo acá. No, eso ya fue hace rato, ¿no? Pero bien, a ver si hubiera un comentario, lo escriben por favor o lo lanzan al aire mientras yo voy ingresando aquí a la lista, por favor. Vamos a la lista. A ver. ¿Qué pasó acá? Se ha chicado todo esto. Vamos a agrandarlo aquí. Mucho. Ya, ahí está bien. Voy a compartir ahí la pantalla con el propósito de hacerle recordar que en la plataforma, aquí en el aula virtual se está cargando todas las semanas tareas y foros. No sé si no lo han querido ver, o si lo han visto, lo han desarrollado, o si no lo han desarrollado. Tiene que hacer todo lo que compete, es parte de su formación académica, ¿no? Es parte de la formación académica, todo eso se califica. Las tareas se califican, los foros se califican, los talleres eventuales que pueda tomar así en clase también. Por ahora, no. Pero el jueves que nos toca, seguramente vamos a tomar algunos, ¿no? En mis otras asignaturas ya tomé, así directo. Pero bien, entonces, le paso la voz, que todo está ahí para que usted vaya desarrollando. Vamos a ver. Aquí tenemos 20 alumnos, van aumentando. Comenzamos con 13, 15, ahora son 20, ¿no? Pero 20 veo ahí menos de la mitad. Lo que quiere decir que hay algunos que no quieren asistir. Vamos a ver, entonces ahora hemos visto teorías económicas. 31 de agosto, termina agosto. Mañana arrancamos septiembre y no vamos. Vamos a ver. A ver, por defecto le vamos a poner falta a todos. Ya después le cargamos ahí a lo que van, a lo que están. Por defecto todos están faltos. Ya. A ver, vamos. Atentos por favor lo que estamos ahí para que contesten. Sofía Cachi estuvo por ahí. Sofía Cachi, nada. Calvo. Cardeña. Corimanya. Presente, docente. Gracias, muy amable. Centeno. Chauca. Avisen por ahí a los compañeros, por favor, que despierten. Chauca. Nada. Flores. González Álvarez. Carlos Enrique, ¿estuvo por ahí? Presente, profesor. Claro. Y por ese gusto te borramos acá una falta que tiene, mira. Ya.
Listo. Y también por acá, ¿quién estaba? Bueno, acá en Jolimaya todo tan limpiecito. Muy bien, muy bien. A ver, vamos con Huanca. Constantino, también estuvimos por ahí conversando. Constantino, Constantino, hola, a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada. Que conste que es el esperado. Guaita, lo acabo de ver ahí, Guaita, Guaita Palacios. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Laime, Laime, despierten a la gente. El delegado. Surco, despierta a la gente. Vamos. Bueno, es un decir, una broma. Que despierten. Vamos con Molina. También lo vimos por ahí, Molina. Presente, magíster. Muy amable, gracias. Bien. Palomino Ayala. Presente, profesor. Muy amable, señorita Mayerly, Alexandra, Palomino Ayala. Y por ese gusto, mira por acá. Tú siempre asistes, ¿por qué te falta que no te vayas, no? Sí, profesor, ¿por qué tengo falta? Ahí te estoy poniendo, pues yo siempre te veo, pero prendes ahí nomás tu aparato y te vas. No, profesor, no solo lo estoy escuchando. Gracias. Ya, Surco, profesor. Surco. Presente, profesor. Buena voz de Surco. Gracias, muy amable. Terraza, también lo vi ahí al inicio. Presente, profesor. Pues Terraza, pero contesta, pues, prende tu aparato y vienes al final, nada más. Hay que participar. No, profe. Es que Ya, tengo problemas de conexión a veces así. Ya, entiendo. Vamos con Troncos, también lo vimos ahí, Troncos. Estuvo Presente, participando. profesor. Claro, muy acertadamente tu participación de Troncos. Ugarte, también lo vi. Aunque, Presente, profesor. claro, sí me contestó, sí, claro, Ugarte. Gracias. Humérez. Roger Humérez. Lo vi, que cruzó por ahí. Nada, no está. Vargas. Alguien que apareció, por favor, nuevamente, a ver, avisamos ahí. Hachi, Calvo, Cardeña, Centeno, Chauca, Flores, Huanca. Cállate. Cardeña no está, ¿no? Entonces, Flores, Huanca, Laime, López, Edgar López, yo lo vi que estaba por ahí, ¿no? Incluso mencioné que tenía el mismo nombre y apellido de un colega, ¿no? Edgar, nada, y no tiene ninguna asistencia oficial aquí. Pero hoy le he visto, pero ya pues no está. Se aparece que me pasa la voz. Humérez, Vargas. Yo no tengo ningún ánimo de afectarle a nadie, pero si no está, pues. Pero si tiene alguna justificación, con todo gusto la recibimos. Bien, muchachos, entonces, a ver, ¿qué han escrito por acá? Sofía, presente, ya, correcto, gracias. Sofía Cachi, Sofía. A ver, espérate, Sofía. Sofía dice que está presente. Ya, Sofía. Y por ese gusto que está ahí, por el correo dice, también le ponemos acá, correcto. Arreglado. ¿Quién más? Por acá apareció. Aarón, no, nada. Esto ya está. Ahí. A ver, correcto. Vamos a ver. Entonces, como no hay ningún comentario, ni reclamo, ni protesta, quiere decir que ha sido entendido todo y estaremos conversando. Un gusto, buenas noches, muy amables. Gracias.